Muy buenas tardes con todos los presentes. La Gerencia de Educación y Deportes, a través del proyecto Comunidad de Aprendizaje, les da la bienvenida al programa Educando con Cultura, que tiene el objetivo de analizar películas, libros, de manera que docentes y padres de familia tengan recursos que tratar con temas relacionados a valores, ética, ciudadanía, entre otros. Cabe resaltar que esta presentación es parte del programa Maestro Influencer en su línea de acción Transformando Escuelas, que tiene el objetivo de capacitar permanentemente a los docentes en estrategias nuevas e innovadoras, de manera que puedan adaptar la enseñanza a las diversas necesidades de los estudiantes, generar impacto en ellos y contribuir a la mejora de los aprendizajes. Sean pues bienvenidos y esperamos que saquen el máximo provecho de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Antes de dar inicio, les comentaré cuál será la dinámica de su participación. Ustedes podrán hacer sus preguntas o consultas a través de la caja de comentarios y un moderador se las hará llegar a nuestro ponente para que éstas sean resueltas posteriormente. Es así que el día de hoy nos acompaña el profesor Aldo Llanos Marín, a quien le damos la más cálida bienvenida. Aldo es docente universitario y de bachillerato internacional, filósofo, gestor cultural, pero sobre todo esposo y padre de familia. Estimado Aldo, te escuchamos atentos. Muy buenas tardes con todos que nos siguen jueves tras jueves a esta misma hora por la plataforma de Lima Educación para reunirnos en torno a estas películas con las cuales podemos educar. Y este jueves 31 de diciembre, a pocas horas de empezar un nuevo año con mucha expectativa, un año con muchas esperanzas, con muchas ilusiones, de lo que definitivamente van a salir mucho mejor que este 2020. Entonces les hago mi mayor saludo y un fuerte abrazo a los que nos están siguiendo por estas redes. La pregunta que nos congrega el día de hoy es, ¿se puede educar con películas de comedia? Con películas humorísticas, películas en las cuales la risa es el ingrediente principal dentro de ellas. Pues para responder a esta interrogante, utilizaremos cuatro películas arquetípicas. Estas cuatro películas que nos reúnen el jueves de hoy son un clásico de clásicos con Charles Chaplin y el personaje que lo inmortalizó, Charlotte, en Luces de la Ciudad, seguidamente por otro clásico ochentero, Los Goonies, seguido por Mi pobre angelito, otro clásico también muy acorde con estas fechas de fin de año, y finalmente otro clásico noventero que es La Máscara. Pues bien, con la ayuda de estas cuatro películas, y que inclusive pudimos haber incluido otras más, responderemos a este interrogante si es que se puede educar con películas de comedia en donde el humor, la risa, los gags y los buenos momentos son el ingrediente principal. Para empezar, debemos remarcar muy claramente qué significa la palabra educar. El término educación tiene un doble origen etimológico en latín y es muy pertinente revisarlo. Por un lado, significa educere, que significa conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera. El desarrollo de las potencialidades. Desde esta perspectiva estamos hablando de que hay un conjunto de potencias que están dentro de cada uno de nosotros que al pasar en acto necesitan y pueden ser mejoradas y acrecentadas. Es decir, sacar lo mejor de uno mismo hacia afuera. Pero también la palabra educación tiene otro origen etimológico porque está relacionado con el educare, que significa criar, alimentar, y es la relación con el ambiente para potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Es decir, todo aquello que le damos de afuera hacia adentro para que lo mejor de adentro hacia afuera pueda salir y desarrollarse. Es por eso que el término educación, si nos referimos a educar, tiene un doble origen, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Pero la palabra educar tiene un campo semántico bastante amplio.
¿Qué significa eso? Significa que hay otras palabras relacionadas con las cuales también podemos referirnos a lo que implica educar. Ahí está instruir, que es comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o reglas de conducta. Transmitir, que significa trasladar o transferir mensajes. Formar, que es preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas. Condicionar, que es influir o hacer depender a algo o a alguien de una condición, en este caso una condición positiva. Adoctrinar, que significa inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Bueno, ahí habría que hacer la precisión que estas ideas o creencias deben cumplir tres requisitos para que sea un sano y buen adoctrinamiento. Deben ser contenidos buenos, es decir, que reflejen el bien. Tienen que ser verdaderos, es decir, no mentiras ni ideologías. Y tiene que ser bello, es decir, eh, transmitido de una manera muy estilísticamente armoniosa. Pero también significa adiestrar, que es amaestrar o domar para conseguir un objetivo determinado. Es decir, en este caso, el aprender a tener buen ojo para distinguir en aquellas películas que podemos ver junto con nuestros hijos y nuestros estudiantes aquellos mensajes o aquellas enseñanzas que nos pueden servir para toda la vida. Es por eso que en el campo semántico de educar, todas estas palabras están involucradas. Pero la palabra educar también puede ser bien resumida como ayudar a crecer, que es el título homónimo del libro que escribió don Leonardo Polo, filósofo español, cuando hacía filosofía de la educación. Ayudar a crecer, sin embargo, no es un término que don Leonardo haya acuñado, sino que se lo escuchó a un profesor de colegio, don Tomás Alvira, de quien vemos a la izquierda una imagen con su hija. Don Tomás Alvira era un químico que se dedicó a la enseñanza en la educación secundaria y conoció precisamente a su esposa en un colegio, que era profesora de primaria, pero ambos tienen una característica aparte de las notables capacidades profesionales y pedagógicas que tenían. O sea, son unas personas que han escrito bastante acerca de educación y pedagogía, sino que ambos están en proceso de canonización. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia ha aperturado su causa porque considera que no solamente han sido personas ejemplares, sino que han sido profesores ejemplares. Va a ser muy interesante que con el tiempo tengamos a dos personas de nuestro gremio en un altar. Pues bien, para Tomás Alvira, educar era ayudar a crecer, ayudar a las personas a hacerse mejores personas, a hacerse más personas. Pero ¿quiénes son los que educan en este caso? Bueno, son tres los estamentos sociales que educan. En primer lugar está la familia, en segundo lugar está la escuela y en tercer lugar está la sociedad por medio de los medios de comunicación social, valga la redundancia. Pero estos tres estamentos sociales no pueden estar al mismo nivel. Es decir, la educación requiere de una jerarquía entre estos estamentos. Por eso es que he colocado tres números debajo de cada una de estas imágenes y representan el orden en el cual la importancia de educar está sustentada. El primer lugar en donde se educa es en la familia. Es ahí donde se pasa más tiempo y donde ayudar a crecer eh, tiene un mayor significado. Pero precisamente la familia es el lugar donde mejor se educa y donde más se educa, porque precisamente en el amor que tienen el padre y la madre, desde sus perspectivas masculina y femenina, entre ellos y luego hacia sus hijos, es que se puede educar mejor. Educar es un acto de amar también, porque educar implica no solamente corregir aquellos fallos, sino empezar a visualizar lo mejor que un hijo o un estudiante puede llegar a ser. Es decir, el papá y la mamá son capaces de estar viendo más allá de lo que ven en ese momento, si no pueden ver, por el amor que le tienen a sus hijos, cuán lejos ellos pueden llegar. Por eso es que muchas veces cuando hemos estado en colegios y hemos llamado a algún padre de familia, alguna madre de familia, para conversar acerca de la conducta de su hijo o de su hija que está un poquito movido, muchas veces los padres nos responden, pero profesor, pero si mi hijo es bueno, si mi hija es buena. Entonces uno se dice, pero
cómo lo sabe? Porque este compadre o esta comadre en clase es terrible. Sin embargo, un padre y una madre, cuando hace ese tipo de comentarios, lo hace porque al amar profundamente a sus hijos, es capaz de ver no solamente el momento presente en el cual su hijo puede estar un poco movido o bastante movido, sino que es capaz de ver y creer que su hijo puede llegar a ser mejor chico, mejor chica. Por eso es que educar también no es un acto de amar, es un acto de querer. Pero las personas que más quieren a alguien son los padres. Por eso es que el lugar donde mejor se educa y donde mejor se ayuda a crecer es en la familia. Por eso es que educar es un acto también de que los matrimonios se hagan más y mejores matrimonios, se hagan más sólidos, se quieran mucho más. En la medida en que una familia donde el papá y la mamá se aman muchísimo, el proceso educativo a nivel familiar se hace de la mejor manera y el tránsito al colegio es un tránsito exitoso. En segundo lugar está la escuela. Pero la escuela debe ser concebida como la aliada estratégica de las familias. Es decir, las familias eligen a una escuela determinada, con un perfil determinado, porque están conectados con los ideales, con las formas y pensamientos con las cuales la familia piensa que hay que educar mejor a un hijo, a su hijo. Por eso es que la escuela es una aliada estratégica, y lo vuelvo a repetir, cuando se trata de educar a los hijos. Por eso es que la educación es libre, por eso es que nadie nos obliga en qué colegio poner a nuestros hijos, porque nosotros elegimos lo que nuestros hijos deben ser formados en línea con lo que nosotros pensamos que es el mundo, que es la educación y la formación. En tercer lugar está la sociedad por medio de los medios de comunicación, sea el Internet, sea la televisión, y ahora en menor medida la radio, que ya ha bajado un poco su nivel de influencia, tal cual lo tenía en décadas anteriores. Si bien es cierto, la radio todavía sigue siendo un medio de comunicación importantísimo para conectar a las poblaciones que están bastante alejadas de las grandes zonas urbanas, a donde llegan las señales de televisión, señales de internet, aún sigue siendo un grupo minoritario, por lo que ahora, mayormente, la educación que se imparte por medio de los medios de comunicación son visuales. El internet y la televisión por cable o televisión de señal abierta. El problema está en los contenidos. Si los dueños de los medios de comunicación social reconocieran que tienen una responsabilidad educativa y formativa con la sociedad que tienen enfrente y a quienes se dirigen, entonces estaríamos hablando de una triada interesantísima en educar. Si los medios de comunicación social estuvieran muy, por así decirlo, con buenas relaciones o con un feedback constante con las escuelas, como no, con las familias, entonces estaríamos viviendo una sociedad distinta, una sociedad diferente. Sin embargo, lastimosamente, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, muchas veces los medios de comunicación se han puesto de espaldas a su rol formativo y educativo y están promoviendo contenidos que muchas veces no solamente son inocuos, sino inclusive colisionan con aquellos valores, con aquellas formas de educar que tantas familias anhelan y que tantas escuelas luchan por consolidarlas. He ahí también un tema de reflexión. Por eso es que si las familias, en primer lugar, y luego las escuelas están muy bien, trabajan muy bien juntos, el impacto, si es que hay un contenido nocivo o perjudicial por alguna vía de comunicación social, es bastante amortiguada, es bastante reducida. Igual se va a dar, pero ya se reduce el impacto nocivo que pueda tener en las ideas y en la formación de los hijos y los estudiantes. Por lo tanto, este es el orden en el cual se debe educar. Familias bien constituidas, escuelas sólidas que son aliadas estratégicas de las familias y medios de comunicación social que esperemos que vayan mejorando su parrilla de contenidos. Pero ¿cómo se educa? Las personas humanas tenemos periodos sensitivos, es decir, momentos en los cuales la educación de alguna de nuestras dimensiones es prioritaria.
Son tres las grandes potencias que se educan en el ser humano: la afectividad, las emociones, sentimientos, nuestro mundo subjetivo interno, muy relacionado con los sentidos en un primer momento, la voluntad y la inteligencia. Pero, ¿en qué orden se realiza esto? Pues bien, la afectividad empieza a trabajarse y a desarrollarse desde los 0 hasta los aproximadamente 7 o 8 años como prioridad. ¿Por qué razón? Porque a esas edades, en esos años en las cuales el cerebro afectivo, el cerebro primitivo del niño es mucho más plástico. Por lo tanto, se recepciona cualquier cambio y con mayor fuerza. La afectividad implica que un recién nacido, un niño de 3 meses, de un año, no hace ejercicios de voluntad. Un recién nacido o un niño muy pequeño no decide con la fuerza de voluntad negarse cosas o hacer cosas. Es decir, a un niño de 1 año, 2 años no se le va a exigir que tienda su cuna todos los días, no se le va a exigir que debe hacer dieta porque está muy gordito por sí mismo. O sea, no lo va a hacer, va a depender enteramente de sus padres. Pero sin embargo, tampoco va a hacer grandes razonamientos, grandes reflexiones, grandes abstracciones, porque tampoco es superior o sensitivo. Es el momento de la afectividad. Es el momento en el cual los padres deben estar muy bien conectados entre ellos para que por medio de esa estabilidad y equilibrio que hay en la relación entre los padres, pueda volcarse a los hijos una afectividad sana, para que se les pueda jugar, cargar, llenar de besos, abrazos, para que cuando se caiga se le levante, para cuando sienta miedo en la noche se le cargue. Por eso es que muchas familias realizan colecho, y este momento es importantísimo. Si bien es cierto, la afectividad nunca termina de cerrarse, siempre se está educando la afectividad. Si no se hace con prioridad entre los 0 y los 7 años, más adelante se va a hacer un poco más complicado. Y los efectos van a empezar a aparecer en la adolescencia. Y de esto los profesores que pasamos por colegio lo sabemos muy bien. Es en la adolescencia donde algunos explotan de una manera y otros explotan de otra manera. Y uno se pregunta por qué estos comportamientos. Pues bien, muchos de estos comportamientos están relacionados con la educación afectiva de estos 7 primeros años. Es por eso que para los que somos profesores de colegio y de grados mayores, en la adolescencia muchas veces nos convertimos en psicólogos y también en segundos padres muchas veces. Cuando ya se hace más adulto, algún problema, deficiencia a nivel afectivo ya requeriría de una ayuda profesional, de un profesional de la salud mental, porque ya se hace más complicado revertir algún efecto nocivo en esta dimensión. La voluntad se educa ya cuando se está entrando en momentos de escolaridad. Ya a partir del kinder, ya a partir de inicial, los nidos, los primeros grados de educación básica regular, se empieza a educar la voluntad. En las casas también, cuando se les da encargos, pequeños encargos que ellos deben cumplir siempre de una manera rutinaria. La voluntad se fortalece, por ejemplo, con el juego. Con el juego, los niños aprenden las reglas. Los niños aprenden que hay una figura de autoridad que viene a ser el referee, el árbitro. Eh, Aprenden a que se gana y se pierde, y cuando se pierde hay que aceptarlo, hay que tolerar la frustración, y cuando se gana hay que ser magnánimo con los perdedores. La voluntad se fortalece cuando hay tareas escolares y hay que cumplirlas. La voluntad se fortalece cuando en educación física se establecen las competencias, competencias deportivas. Estamos hablando que la voluntad empieza a trabajarse ya cuando son más grandecitos, sobreentendiendo que la afectividad está bien trabajada para que esta siguiente dimensión pueda ser bien consolidada. Finalmente, la inteligencia, que es la dimensión que está más sistematizada en cuanto a su educación, empieza a correr con fuerza desde el primer grado de primaria hasta el quinto grado de educación secundaria o grado 11, como se le llama en otros colegios. Pues bien, si la afectividad no está bien trabajada, uno puede ser una persona muy voluntariosa o una persona inteligentemente descollante.
Pero nos habrá pasado muchas veces que nos habremos encontrado o habremos tenido noticias de amigos o de amigas que no veíamos en tiempo, amigos del colegio, la universidad, que a pesar de haber logrado muchas cosas a nivel, qué sé yo, empresarial, profesional, laboral, o de ser reconocidas mentes, eh, han tenido vidas afectivas terribles, ¿no? Nunca han podido consolidar una familia, familias destrozadas, separaciones, divorcios, en las cuales el que paga patos son los hijos, cuando se lleva de una manera muy brusca, una manera muy hostil entre ambos cónyuges. Y uno se pregunta, pero si es exitoso profesionalmente, si es exitoso laboralmente, ¿por qué razón efectivamente se cayó? Precisamente porque la voluntad y la inteligencia crecieron, pero con una afectividad bastante endeble. Es por eso que, si hablamos de educar, eh, este es el orden. Por eso es que cuando hablamos de películas de comedia, en las películas de comedia lo que se resalta mucho como ingrediente principal es el humor, la risa, el buen momento. Y es precisamente por eso que las películas, sobre todo animadas o las películas infantiles, tienen mucho componente de humor, donde hay muchas risas, donde hay muchas cosas que hacen al niño, que hacen que el niño sonríe. Pero es mucho más nutritivo para un niño reírse con sus padres que estar viéndolo solo frente a una pantalla de televisor. Y si es que se va a ver una película para un niño, pues acompañarlo y reírse juntos. Reírse juntos. Así, la afectividad va a ser mejor consolidada y educada. Por otro lado, nos preguntaríamos qué significa comedia. Pues bien, comedia, porque hablamos de películas de comedia, según la RAE, en su primera acepción es pieza teatral en cuya acción suelen predominar los aspectos placenteros, festivos o humorísticos, con desenlace casi siempre feliz. Es decir, en las comedias siempre tiene que haber un happy end. Independientemente de las situaciones un poco difíciles que puedan ocurrir con los protagonistas dentro de esta comedia, pero al final eh, hay un final feliz, incluso para los malos, ¿no? Que suelen inclusive cambiar de actitud o cambiar de idea. Esta es una comedia y obviamente, tal como lo estoy mostrando, incide directamente en la dimensión de la afectividad que acabamos de explicar. La relación entre humor y educación no es una relación que se haya estudiado recientemente. Es más, es una relación que ya tiene muchas décadas de estudio y trabajo a nivel académico. Por ejemplo, desde el lado de la psicología educativa, autores como Ellis, Reisner, Frank, Grocham, Brown, Peterson, Polio, han investigado sobre la importancia del humor en terapias con jóvenes en edad escolar. Es decir, desde un aspecto más lúdico, desde un profesor un poco más cercano, un profesor con un poco más de humor, las terapias de activación conductual, por ejemplo, en algunos chicos que tienen bajo rendimiento escolar, mejoran ostensiblemente. Por el lado de la filosofía, Joseph Pieper, un gran filósofo alemán del siglo XX, plantea el tema del humor y educación en uno de los capítulos de un libro que yo considero fundamental, que se llama Una teoría de la fiesta. En este libro, Pieper nos muestra cuál es el correcto sentido del humor con relación a la educación. El humor, la risa, el carcajeo, eh, es una fiesta. Pero las fiestas se celebran precisamente después de un trabajo arduo. En la historia de la humanidad, todas las festividades más antiguas están relacionadas con el fin de un trabajo extenuante. En civilizaciones antiguas como la Sumeria, la Babilonia, en China, en la antigua Roma, las fiestas como los solsticios de verano o de invierno, o como la celebración de la siembra o la cosecha en el Imperio Incaico, el Inti Raymi, por ejemplo, tienen que ver con después del trabajo de la siembra, después del trabajo de la cosecha, después del trabajo de algo. Después del trabajo de algo se celebra, hay una celebración. ¿Y por qué razón? Porque lo que estamos celebrando es haber concluido un trabajo, pero un trabajo bien hecho. Cuando hay un trabajo bien hecho en el cual no solamente uno ha formado parte de este grupo laboral, sino un equipo, una comunidad entrelazada y unida por medio del trabajo, lo celebramos juntos.
Y es por eso que las fiestas tienen este sentido. Por eso es que en la educación el humor y las risas, el compartir, el famoso compartir que muchas veces los profesores hacemos con nuestros alumnos, debe ser colocado siempre al final de una actividad extenuante, como pueden ser los exámenes, como puede ser el periodo de preparación para la universidad, como puede ser la preparación para el IB. Siempre debemos colocar entre nuestras actividades un fin de fiesta, un momento de risa, un momento de humor, un momento en el cual nos ponemos todos horizontales y ya no hay una distinción vertical entre maestro o maestra con los alumnos, porque eso vale y se debe celebrar, porque eso es lo propio del humano. Todo lo contrario es con la farra. La farra, el exceso, es de aquel joven o aquella persona que se divierte, pero que se divierte sin haber culminado ningún trabajo. Por eso es que las fiestas más divertidas, por eso es que el humor más jocoso es aquel que se produce después de un trabajo bien hecho. Cuando se la pasa uno pues flojeando, no haciendo nada, o trabajando mal, o no trabajando, celebrar no tiene sentido. Por eso es que mucha gente, las celebraciones terminan en un desmadre. ¿Por qué razón terminan estas celebraciones en un desmadre? Porque no se puede y no se sabe divertir, no se sabe reírse, no se sabe vivir con humor. ¿Por qué razón? Porque no hay nada de qué celebrar, no hay nada de qué alegrarse, no hay ningún esfuerzo que sea reconocido. Pues bien, esto lo plantea en una teoría de la fiesta Joseph Pieper. Por eso es fundamental que dentro de nuestras actividades académicas, después de un momento fuerte de exigencia de nuestros alumnos, debemos estar un poco más horizontales con ellos y plantearos, qué sé yo, pues un momento de ver una película, desestructuradamente pedir una pizza, un momento de salir juntos. ¿Por qué? Porque esto es la relación sana y correcta entre el humor y la educación. Por otro lado, la teología también ha estado analizando esta relación entre humor y educación. Esto es lo que hace el teólogo peruano, el biblista marianista Eduardo Ares, en su libro El humor de Jesús y la alegría de los discípulos. En este libro muestra que Jesús como maestro no era un maestro pues serio, vertical, amargado o que señalaba las faltas con el dedo rápidamente a sus discípulos, sino que era un hombre con muy buen humor y que precisamente a través del buen humor también ayudaba a que las relaciones con sus discípulos y los aprendizajes que él requería de ellos se haga de la mejor manera. En este libro, también muy recomendado, es un libro pequeño, no tiene más de 80 páginas, pero muy recomendado. La pedagogía de Jesús en cuanto al humor y la educación es muy interesante, porque inclusive para regañar a un fariseo lo hace con humor en algunos casos. Lo hace, por ejemplo, cuando habla acerca de cómo conoció a alguien viéndolo debajo de una higuera, porque la higuera era el baño de aquellas épocas, ¿no? Y le hace una chanza y le hace una broma a este fariseo diciéndole, ¿de qué me hablas si yo te conocí incluso cuando no estuviste presente conmigo porque estabas debajo de la higuera? Entonces, ese era el significado de la broma, una broma antigua y hebrea. Pues bien, las relaciones entre humor y educación ya tienen bastante data. Ahora, ¿qué podemos, por así decirlo, resumir después de haber analizado lo que nos dice la psicología, lo que nos dice la filosofía, lo que nos dice la teología acerca de las relaciones entre el humor y la educación? Y que tiene que ver, pues, precisamente cuando trabajemos con películas de comedia, películas de humor. Para empezar, el humor ejerce una función motivadora en nuestros estudiantes hijos. Durante la visualización de una comedia, se elimina la barrera existente entre docente y alumno, porque la risa nos iguala a todos definitivamente. Y no hay nada más horizontal para un alumno ver a su profesor reírse a carcajadas. Además, dependiendo del contenido de la película, se crea un mayor interés y entusiasmo en la información aprendida. Después de este momento, imagínense, ¿no? O sea, podemos aprender de virtudes, podemos aprender de valores, podemos aprender de muchas cosas eh, si pasamos un momento divertido, un momento en el cual nos podemos reír. Ojo, el fin es el aprender estos contenidos. El medio son las películas de humor. No confundir el humor como si fuera el fin, la diversión como si fuera el fin educativo, sino es un medio para conseguir los aprendizajes requeridos. Ojo, he ahí una precisión que al final la remarcaré mucho más.
Pues bien, como le dije, este tipo de películas crea un mayor interés, entusiasmo en la información aprendida, ganas de pasar más tiempo con este profesor y en este curso, porque también se puede brindar una visión crítica y jovial de la realidad. O sea, la realidad la podemos aprender de una manera distinta, de una perspectiva más humorística. En segundo lugar, porque la visualización de estas películas y el trabajar con estas películas en clase reduce el estrés. El humor alivia la tensión física, disminuye el nerviosismo. ¿Por qué? Porque la tensión, el nerviosismo, a veces cuando están muy tensos en clase, bloquea la capacidad para entender y retener la información. Eso sí está comprobadísimo. El buen sentido del humor ayuda a canalizar las malas experiencias o situaciones conflictivas por las que se están pasando. Es decir, nos da como una oportunidad de limar tensiones en el aula. También porque estimula la creatividad. El adquirir aprendizajes de forma humorística favorece el desarrollo de habilidades que generan estilos únicos en cada individuo. Además, incita lo que se llama pues, el pensamiento lateral, revelando nuevas conexiones que potencian la imaginación. Cuando vemos una película humorística, una película de comedia, muchas veces los gags son tan inteligentes que nos hacen reír y la comprensión de un gag, cuando un chico entiende rápidamente el chiste y la capta y se ríe antes que otros, es un ejemplo de que su imaginación, que es necesaria, lo vimos en películas anteriores, en jueves anteriores, la importancia de la imaginación va a permitir que su inteligencia actúe de una mejor manera y las películas de comedia tienen ese mérito, ¿no? De que nos presentan muchas veces bromas, chistes y gags que requieren de imaginación y luego de la inteligencia para poder ser entendidas y reírnos de ellas. Es lo que llamamos pensamiento lateral. En cuarto lugar, porque las películas de humor también favorecen la resolución de los problemas. Al observar los problemas desde un punto de vista humorístico, se invierte el orden establecido de los diversos aspectos. Esto ayuda a ver la vida desde otro punto de vista, así como a asumir riesgos y desafíos. Es decir, ver un problema desde una perspectiva de humor, el aprender a reírnos de nosotros mismos desde nuestros problemas, nos ayuda efectivamente a asumir riesgos y desafíos. Además, se estimula la aceptación de los errores, es decir, a no tomarnos mucho en serio. Por eso es que ya lo decía un gran humorista del siglo XX, que no hay nada más serio que el humor. También, este tipo de películas estimula la socialización. Cuando el estudiante se desenvuelve en un ambiente jovial, alegre y sin estrés, él transmite serenidad, seguridad, confianza, y estas cualidades le confieren un efecto magnético que le permite entablar amistades con casi cualquier individuo. Es decir, durante la visualización de una película de esta, al reírnos, es inevitable voltear y mirar al que está al costado, detrás o a otro, ¿no? Y el mirarnos unos a otros, sonriendo o riéndonos, rompe muchas veces los hielos y permite que podamos tener inclusive conversación con gente que no nos atrevíamos antes a conversar porque ya nos ha unido la sonrisa, ya nos ha unido una risa. Por eso es que este tipo de películas también estimulan la socialización y que podríamos utilizarlas incluso a inicios de clases o cuando tenemos grupos nuevos en las cuales pocos alumnos se conocen entre sí o si queremos integrar a los chicos nuevos dentro de un aula que ya lleva muchos años juntos. En sexto lugar, tiene una función didáctica, terapéutica y pedagógica. Un ambiente en el que se emplea el sentido del humor en la educación agiliza y fortalece la enseñanza y el aprendizaje, es decir, el educare y el educhere, el de adentro hacia afuera y el de afuera hacia adentro. Esto favorece un proceso motivador y ameno que sirve en la construcción de proyectos educativos para un aprendizaje significativo. Es decir, por medio de estas películas inclusive podríamos emprender proyectos lo que se llamaría aprendizaje basado en proyectos, que es una corriente pedagógica muy interesante que está agarrando mucha fuerza en el mundo actualmente. Igualmente, también resuelve los trastornos psicológicos y emocionales, ya que funciona como terapia grupal. El reírse en grupo es mucho mejor que reírse solo. También proporciona un ambiente agradable, que sin dudas, ¿no? Imagínate un aula
viendo una película de comedia, pues definitivamente crea un ambiente distinto, un ambiente mucho más cómodo para todos. Suministrar a los estudiantes un entorno psicológico atractivo. De este modo se reducen significativamente las actitudes agresivas y violentas, por el contrario se favorece el aprendizaje. Pues bien, miren todas estas cosas positivas que podemos explotar y aprovechar de este tipo de películas. Pero, tal como lo dije en la primera diapositiva relacionado a las ventajas que obtiene trabajar con estas películas, también es justo recordar algo que don Gregorio Luri, un filósofo de la educación español bastante conocido, nos dice en su último libro, que en España está dentro del top 10 de los 10 mejores ensayos del año, ni siquiera de educación, sino de todas las áreas del conocimiento, que se llama La escuela no es un parque de atracciones, una defensa del conocimiento poderoso. Lo que nos dice don Gregorio, con el cual estuve conversando en el mes de septiembre acerca de este texto, él dice, entre otras cosas, que la mera instrucción no conduce necesariamente a la adquisición de un pensamiento crítico, me parece evidente, pero no es menos evidente que sin instrucción no hay pensamiento crítico. Lo que está diciendo está, en resumidas cuentas, es que el humor, cualquier innovación pedagógica con fines lúdicos, con fines de juegos, nunca puede ser el fin mismo de la educación-enseñanza. El fin de la educación es que las personas se hagan mejores personas, pero solamente pueden ser mejores personas a través de contenidos bien aprendidos que pueden llevarlos a la práctica. Por eso es que estos contenidos deben ser buenos, verdaderos y bellos, y el modo en el cual uno aprende estos contenidos buenos, bellos y verdaderos, entre otras cosas y entre otras formas válidas, puede ser utilizado el recurso del humor y la diversión, y no al revés, que es lo que hace hincapié Gregorio Luri y que también en esta ponencia la hago. Pues bien, ¿cómo reconocemos una película de comedia con la que podemos educar? Para empezar, este es un trabajo que el educador español Borrego nos mostró en el año 2005, que implica unos 3 pasos que cualquiera de nosotros puede trabajarlo en hora de clase. Es definiendo los objetivos que vamos a trabajar. O sea, es decir, ¿qué vamos a proponernos como meta de aprendizaje para nuestros estudiantes al visualizar este tipo de películas? En este tipo de películas podemos aprender sobre todo 2 cosas, los valores y las virtudes. Los valores es el concepto que tenemos de algún hecho bueno y las virtudes son el acto repetitivo de aquellos valores que hemos interiorizado. Por lo tanto, los valores vendrían a ser la teoría y las virtudes la práctica encarnada de aquellos valores. Primero debemos comprobar si el alumnado es capaz de leer valores y virtudes en las películas, usando los siguientes instrumentos metodológicos: grupos de discusión y cuestionarios. Es decir, hay que preguntarles, hay que hacerlos discutir qué valores tienen estos personajes, qué virtudes tienen estos personajes, si son capaces de distinguirlos. 2. Categorizar por medio de la técnica de análisis de contenido. 1. ¿Cuáles son los personajes y cuál es su perfil psicológico? 2. ¿Cuál es el contexto y si tiene analogías con la realidad? Es decir, si esta película se parece en algo a las cuestiones que estamos viviendo en la actualidad. 3. Identificando los valores y las virtudes practicadas. Es decir, qué valores tiene este personaje y qué virtudes ha practicado, o si no los tiene, qué es lo que le hace falta. Una serie de preguntas podemos hacer y podemos sacar muy buenos aprendizajes de esto. Finalmente, comparar los valores definidos por el alumnado con los propuestos por el docente. Luego de eso hacemos una puesta en común en donde como profesores intervenimos y mostramos y delineamos las cosas que queremos que ellos hayan aprendido. Entonces, una vez que hemos revisado estos puntos, podemos empezar a analizar las 4 películas en cuestión que hemos seleccionado para este jueves de Año Nuevo. Para empezar, Luces de la ciudad. La sencillez de sonreír podríamos subtitularla. Luces de la ciudad está centrado en un personaje, que es el de Charlie Chaplin, que se llama Charlotte, que es un pobre vagabundo sin hogar que conoce a una hermosa florista, pero que es ciega, y que se enamora de ella.
Luego, Charlotte evita el suicidio de un millonario borracho quien le hace promesas de amistad eterna por haberle salvado las vidas. Sin embargo, lo gracioso de esto es que cuando el millonario vuelve a estar sobrio, o sea, deja de estar borracho, siempre lo rechaza, lo para arrimando, pero cuando vuelve a la borrachera, vuelve a reconocerlo y a ser muy generoso con él, dándole un estatus que no tiene. Charlotte logra iniciar un romance con la florista ciega, pero que piensa que Charlotte es millonario justo porque ha pasado tiempo con el millonario de verdad. Charlotte se entera que van a embargar la casa de la chica ciega si no reúne el dinero suficiente para pagar las deudas. Sin embargo, Charlotte lee un aviso en el cual estaba la nota de desahucio, pero también donde hay un doctor que ofrece curar la ceguera. Charlotte, sin embargo, ante ello, en vez de ponerse a preocupar, en vez de estar renegando o llorando de su suerte y su destino, lo que hace es, por medio del amor, intentar conseguir un trabajo, cosa que él no hacía porque era medio vago. Entre ellos está pues el de boxeador, para conseguir el dinero, para lograr dos cosas, que su amada se quede con su casa y que recupere la vista. Tremendos aprendizajes que pueden conseguirse a través de esta película. No los spoileo con el final, pero es un clásico que inclusive en YouTube lo pueden ver en línea. Es un clásico, muy recomendado. La siguiente película es Los Goonies, un clásico de los 80. Los Goonies podríamos subtitularlo como La alegría de la amistad. Los Goonies son un grupo de amigos que viven en un pueblo costero de Estados Unidos, pero que con similitud a Luces de la Ciudad tienen unos padres que también están endeudados y que los acreedores van a derribar el vecindario donde viven estos chicos para construir un campo de golf. Los chicos no quieren mudarse de ahí porque lo que los une a esa tierra es la amistad entre ellos, que han crecido juntos. Entonces un día que están ahí como que mataperreando, descubren un mapa del tesoro entre los objetos antiguos, propiedad del museo en el que trabaja el padre de Mikey, que después, que es el personaje este, que después lo vamos a ver haciendo en El Señor de los Anillos, perteneciendo a un pirata conocido como Willy el Tuerto, desaparecido con su tripulación siglos atrás mientras eran perseguidos por la Armada Británica después de que el pirata cometiese un gran robo. Entonces se les prende el foquito a estos muchachos porque piensan que ahí, descubriendo ese tesoro, pueden conseguir el dinero necesario para que no lo saquen de sus casas y para que puedan seguir creciendo juntos. Nuevamente, crecer juntos, es decir, la educación plasmada a través de una aventura, la aventura de los Goonies. La búsqueda del tesoro los llevará a una aventura bajo tierra, sorteando las trampas que dejaron atrás, es decir, los piratas, escapando de los Fratelli, que una familia de atracadores que huye a la policía y que también se enteran de este tesoro y que también quieren robarles y de paso arrimar pues a estos muchachos. Pues bien, tremendas enseñanzas para toda la familia, con risas aseguradas, si es que vemos Los Goonies. La tercera película es un clásico noventero, La Máscara, que también podríamos subtitularlo como La alegría de descubrirse. Narra las peripecias de Stanley Ickims, un torpe y tímido ejecutivo bancario, fanático de las caricaturas, quien es constantemente maltratado y humillado por todos los que le rodean, su jefe, la casera que le arrienda el departamento, etc. Todo el mundo lo trata mal a Stanley Ipkiss. Los únicos amigos que tiene Stanley es su perro Milo y su compañero Charlie. Pues bien, un buzo que está ahí bajo el puente de la ciudad de Stanley está llevando unas actividades submarinas, descubre un cofre, lo abre, pero se escapa una máscara que la marea de la ciudad la lleva, pero que Milo la toma y se la lleva a Stanley. Esa máscara es una máscara mágica, porque es una máscara que representaban a una deidad del panteón de los dioses nórdicos, que precisamente es el dios Loki, que cuando se pone la máscara se desinhibe y saca lo mejor que uno tiene o de aquello que cree que carece. Y precisamente cuando Stanley se pone la máscara, es cuando lo que él tiene dentro y que él cree que no tiene emerge. Seguridad, aplomo, buen humor, galantería y todas las cosas que todos los que hemos visto la máscara hemos podido corroborar.
Pero todo cambia con la llegada de Tina, la novia del mafioso Jordi, en la vida de Stanley. Nuevamente el amor es el gran educador. Nuevamente el amor es el que saca lo mejor de nosotros y que nos obliga a dar lo mejor por otros. Y esta es la gran enseñanza de la máscara. Precisamente para ver algunas escenas de la máscara, eh, José Luis tiene un mensaje para todos ustedes. Hola, 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 profesor, hola amigos de nuevo. Sí, vamos a analizar una pequeña escena de La Máscara, pero obviamente por temas de propiedad intelectual no lo podemos transmitir abiertamente, pero sí podemos recomendarles que se descarguen la aplicación Kaspersky QR Scanner y escaneen este código que están viendo en estos momentos. Entonces, se descargan Kaspersky QR Scanner tanto de Google Play como App Store, le dan los permisos para que pueda acceder a su cámara, escanean el código QR y a continuación el profesor nos va a explicar y analizar esta escena. Adelante, profesor. Efectivamente, la escena que ustedes van a poder visualizarla una vez que abran este link que les hemos compartido, es una escena donde vemos a un Stanley Ikins que está muy ensimismado y que se ha creído a sí mismo que él es un tipo torpe, que él es un tipo inseguro, que él es un tipo que es un bueno para nada. Muchas veces las grandes mentiras que nosotros mismos nos creemos. Es como que una suerte de autosabotaje mental que muchas personas solemos hacernos cuando tenemos una autoestima baja y que no es verdad. Y lo peor de todo es que esta autoestima baja muchas veces no puede ser superada cuando se está solo. Y Stanley Ikins es una persona que está sola, no tiene a nadie. Pero todo cambia con la llegada de esta máscara que por un momento le ayuda a sacar todo eso que el educare, ¿no? Sacar lo mejor de dentro hacia afuera, pero todo cambia de sentido cuando se enamora de Tina y cuando Tina lo corresponde. Lo interesante de Tina está en que en un primer momento Tina se enamora del personaje de la máscara más que de Stanley, pero Tina es una mujer que ama de verdad y que es capaz de ver que más importante que la máscara con todos sus poderes, este hombre verde, es el hombre que está detrás, que es el hombre de Stanley Hopkins. Una excelente y bella metáfora para comprender que lo más importante es lo que tenemos dentro, lo que realmente somos. Y en esta escena lo que vamos a ver es un poco de eso. Una Tina que se acerca deslumbrada primero por la máscara, el personaje ya con la máscara puesta, pero después intuye que hay alguien más dentro y que al final de la película ya sabemos cómo va a terminar. Finalmente, la última película de comedia tiene que ver mucho con estas fechas que estamos viviendo, porque es en el contexto navideño y que podríamos llamarle la alegría de la familia. Relata la historia de una familia que por Navidad y vacaciones de fin de año decide pasarla en París. Pero es una familia que está atrapada en los quehaceres, es decir, han subvertido el orden de prioridades. Para ellos, en primer lugar, no es la familia, para ellos son las cosas que hay que hacer, ¿no? Las tareas. Y eso es un error, ¿no? Que se puede discernir claramente si vemos Mi Pobre Angelito. Pues precisamente por estar pensando en las tareas que hay que hacer, esta familia sale presurosa de la casa, una familia numerosa, rumbo al aeropuerto para tomar el viaje a París, olvidando un pequeño detalle, que el niño menor, protagonizado por Macaulay Culkin, se ha quedado en la casa dormido y no se han dado cuenta. Se dan cuenta recién cuando están en el avión ya rumbo a París en medio del Atlántico. Pero por otra parte, Kevin, que es el personaje de Macaulay Culkin, eh, era un niño que si bien siendo un niño travieso, la clásica del niño, ¿no? Siempre estaba pensando, ay, que mis papás son muy cargosos, ay, que mis papás siempre me están diciendo qué hacer, ay, que mi papá por acá. Entonces, la clásica del niño, ¿no? Ay, si estuviera solo, quisiera vivir solo, sin reparar que su deseo se volvería realidad. Llega la Navidad y se da cuenta que se queda solo en su casa. Pero qué es lo bonito de Mi Pobre Angelito, que si bien es cierto nos da muchas alegrías, porque al quedarse solo, por un lado, no tiene a su familia,
que se da cuenta que se ha olvidado de su pequeño hijo y que se da cuenta que le ha dado más prioridad a las tareas que a la persona misma de sus hijos. Y por otro lado tienes dos ladrones que quieren entrar a la casa. Entonces ahí donde a través de una serie de aventuras y peripecias dentro de la casa, Kevin descubre qué es lo más importante de la familia. Los padres de Kevin descubren qué es lo más importante de la familia, no las tareas, sino los hijos. Kevin reconoce que lo más importante no es estar solo, sino estar todos juntos. Y los ladrones, que incluso quieren robar la casa de Kevin, descubren que lo más importante es tener a alguien, sobre todo en Navidad. Es decir, los tres personajes que están involucrados en Mi pobre angelito tienen el gran aprendizaje que la verdadera alegría, la verdadera risa, el verdadero humor se vive cuando se está en familia. Y esa es la gran enseñanza de Mi pobre angelito, una película que sin dudas cae muy bien, una comedia que cae muy bien en estos tiempos navideños y que en el tercer bimestre en el cuarto bimestre o tercer trimestre, dependiendo de cómo se ha organizado el año lectivo en los colegios, se puede ver de manera muy, muy acertada. Pues bien, entonces podríamos pasar a las preguntas de nuestros seguidores por redes. Claro que sí, profesor, muchas gracias por todo este análisis. Vamos a revisar rápidamente. Acá ya tenemos un par de preguntitas, vamos viendo el tiempo, estamos bien. Entonces vamos con un par de preguntitas, ¿le parece? Claro que sí, dispuesto a responderlas. Bien, perfecto. Tenemos acá la primera y nos dicen, ¿cómo reconocemos una película de comedia para usarla en clases? Pues bien, antes que nada yo creo que hay tres momentos muy marcados. El primer momento está en que los profesores debemos informarnos. Es decir, por más que en los medios de comunicación nos digan, esta es la película de comedias, de grandes risas, lo primero que debemos hacernos es, uno, verla antes, los profesores tenemos que verla antes, analizarla y establecer una serie de puntos que pueden ser objetivo de aprendizaje. ¿Qué queremos que aprendan por medio del humor? Pueden aprender la importancia de la familia, pueden aprender la importancia de la amistad, pueden aprender la importancia del amor, etcétera, etcétera. O la importancia de descubrirse a uno mismo como capaz de muchas cosas y no negarlo. Una vez que ocurre esto, eh, colocarlo dentro de nuestra programación. Y una vez que hemos colocado, ya hemos visto los objetivos y lo hemos colocado en la programación, pues llevarlo a cabo tal como los he propuesto en esta sesión. O sea, podemos hacer un foro de discusión, un cuestionario de reflexión, identificación de personajes, identificación de valores y virtudes vividos por los personajes, puesta en común, y pueden hacer una sesión muy interesante para tutoría, para DPCC, para religión, para todos estos cursos de los cuales se pueden aprender muchas cosas interesantísimas. Pues bien, de esta manera tú puedes reconocer una buena película. Lo que ocurre está en que muchas veces y en los últimos años las películas de comedia, lastimosamente, los contenidos han dejado mucho que desear. Bien, clarísimo, profesor. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Nos dicen, ¿por qué hay tantas películas de comedia tan desaconsejables? Sí, ese es un punto que lo vimos cuando pasamos la diapositiva analizando los tres estamentos sociales. El tercer estamento social es la sociedad a través de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social tienen contenidos que deberían, en cierto modo, ayudar a formar, ayudar a crecer a las personas a las cuales llega. Pero lastimosamente hay una ideología predominante que es la que podría llamarle dinerismo, que es la ideología en la cual prima la rápida visualización y consumo de un contenido. Y para ello pueden apelar incluso a bajas pasiones, pueden apelar al morbo, pueden apelar a lo más bajo para poder llamar la atención y ganar expectativa, ganar en espectadores y así tener más rating y por lo tanto más anunciantes y en el fondo más dinero. Es dinerismo. Es decir, en la medida en que muchas productoras, muchos canales de televisión, muchos broadcasters
hayan priorizado la obtención del dinero que su labor educativa cara a la sociedad. Entonces, este tipo de películas de comedia, y no solamente las de comedia, sino también de los otros géneros, pueden tener contenidos muchas veces deseducativos y que no van a ayudar en nada a nuestra labor educativa, tanto en las escuelas como en las familias. Clarísimo, profesor. Vamos con otra preguntita más. Nos dicen, ¿hay películas de comedia peruana recomendables? Buena pregunta, buena pregunta. En Perú en los últimos años ha aumentado el tema de las películas de comedia porque, porque el cine comercial peruano ha estado necesitando mucho de eso, ¿no? O sea, el cine peruano, la producción peruana, ha estado oscilando entre el cine dolorista, es decir, un cine en el cual no puede haber final feliz, un cine en el cual pues se narran las miserias, los dolores, los sufrimientos del peruano, un cine muy dolorista. Pero por otro lado hay una necesidad también del peruano de reírnos y una necesidad del peruano de tener un happy end. Por eso es que la película más vista con más espectadores de todos los tiempos en el cine peruano es una película de comedia, que es Asumare, que incluso tiene unas enseñanzas muy interesantes, ¿no? Nos puede enseñar varias cosas. No la coloqué acá porque ya vamos a llegar a un jueves en el cual hablaremos de cine latinoamericano y peruano, pero tiene que ver mucho con eso. Asumar es un ejemplo, sobre todo la uno, en el cual podríamos sacar algunas enseñanzas como la importancia de la familia, la importancia del amor y lo que precisamente no ayuda en nada, que es el tema de establecer brechas y prejuicios entre unos con otros. Solamente así podemos discernir películas nacionales de comedias que puedan ser utilizadas. Ahora, yo no, bueno, les he visto casi todas. La mayoría, lastimosamente, son bien flojitas y en algunas cosas apelan al gag eh, sencillo y nada elaborado. Pero de entre todas, si tendría que recomendar alguna, yo recomendaría a su madre, sobre todo la uno. Correcto, buena recomendación, profesor. Vamos a cerrar con esta última pregunta que nos dice, ¿cómo evitar que los colegas, los docentes, entiendo, piensen que viendo estas películas estamos haciendo horas entre comillas? Claro, 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 claro. Esto es algo que los que hemos pasado por aulas escolares lo sabemos muy bien, ¿no? Hay varios perfiles entre los profesores, ¿no? Hay también el perfil del profesor que es el cuadriculado, rígido, en el cual cualquier innovación que no es fina, es medio, lo puede confundir como una suerte de relajo, como una suerte que, este profe está haciendo hora, está viendo películas, ¿no? O sea, debería estar viendo un documental, debería estar viendo, está viendo comedias. Pues bien, eso tiene que ver mucho con el sentido de educación que nosotros tengamos. Precisamente este espacio de Luis Educación, maestro, influencer, tiene que ver con ver nuevas perspectivas y aprender nuevas formas en las cuales podemos conseguir ese fin que es el de ayudar a las personas a ser mejor personas, es decir, ayudar a crecer. Inevitablemente, quienes tienen una línea bastante rígida, rigorista, muy chapada a la antigua, que es el de el aprendizaje expositivo, monolítico. eh, vamos a tener que sobrellevarlo. Vamos a tener que sobrellevarlo. ¿Qué les recomiendo? Bueno, yo les recomiendo uno, que a los directores que elijan buenos coordinadores que sepan entender a un profesor que tiene una visión creativa y amplia de cómo intentar por todas las formas de que sus alumnos crezcan y se hagan mejores personas. Y dos, a los profesores que empiecen con este tipo de didácticas y de ayudas, tener mucha paciencia, mucha comprensión y sobre todo mucho cariño por aquellos profesores que de repente en un primer momento van a pensar eso. Pero para eso hay que compartirles, hay que tomarnos el tiempo de conversarlo y exponer lo que hacemos. No con la finalidad de convencerlos, porque quizás no los convenzamos, sino para compartirles como un detalle de cariño, como un detalle de respeto hacia las personas que comparten aula. Pues bien, eso les recomendaría. Correcto, profesor, muchas gracias. Antes de pasar a las últimas palabras de despedida de este año,
vamos a quedarnos con esta imagen acá de nuestro querido angelito Macaulay Culkin. Y ahora sí, ya está, profesor, por favor, sus palabras de despedida final, recordando pues que también, si bien es cierto, este es el último día del año, que hay que portarnos bien, hay recomendaciones del gobierno, no hay que desobedecerlas, que todavía nada está como antes, incluso también puede haber un poco más de peligro, así que por favor, a portarnos bien. Pues bien, y qué mejor manera de cerrar este año 2020 riéndonos, con mucho humor. Por eso es que quizás algunos de ustedes, o quizás todos, podamos ver en estas horas que faltan una película de humor, una película de comedias, en la familia, en amigos, con los hijos, y reírnos. Que reírnos es la risa, y la sonrisa es el espejo del alma. Entonces, bien vale la pena reírnos. Les recomiendo estas cuatro películas que la podemos ver este 31 en estas horas que faltan. Luces de la ciudad, Mi pobre angelito, La máscara y Los Goonies. De mi parte, deseando efectivamente que pasen un feliz año nuevo, que el 2021 vengan con más y mejores risas, y que de nuestra parte todo nuestro respeto, cariño, y la invitación está hecha para seguir viéndonos en este enero del 2021. Un fuerte abrazo y feliz año nuevo. Bien, muchas gracias a usted, profesor Aldo, por esta interesante ponencia, conferencia, slash último programa del año, especialmente por el tiempo que nos ha dedicado a lo largo de todos estos programas en beneficio, pues, de docentes, directores de educaciones, de instituciones tanto públicas como privadas de Lima Metropolitana, así como también de otros profesionales que estén interesados en estos análisis que usted nos viene dando. También queremos hacerle llegar las felicitaciones respectivas de parte del equipo de comunidad de aprendizaje que también estuvo siguiendo esta conferencia, en especial del programa Maestro Influencer. Asimismo, queremos agradecer a todos los presentes por su participación. Y antes de acabar el año, les voy a pedir que por favor le den like a la página de Lima Educación y a que sigan participando el próximo año de estos talleres, conferencias y programas de la línea de acción Transformando Escuelas. No dejen de estar atentos a nuestras redes sociales porque, como bien lo dijo el profesor Aldo, vamos a tener mucho más contenido y más sorpresas y análisis algo distintos para sorprenderlos a ustedes. Así que no se lo vamos a contar ahora. Síganos en los programas de enero y ya se darán cuenta a qué nos referimos. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy y por este año. Así que desde el equipo de comunidad de aprendizaje, en especial del equipo de producción del programa Educando con Cultura, les deseamos un feliz año 2021 y que todo sea mejor. Muchas gracias. Cuídense. Chao.